Esto es Switch, un podcast sobre tecnología para casas inteligentes, domótica y tecnología aplicada. Aquí hablo de nuevos productos, integración y todo lo que necesitas saber para entender cómo evoluciona la casa inteligente en México. Si estás pensando en construir o quieres entender cómo hacer una casa inteligente, este podcast es para ti. Este episodio es presentado por ROH Automation Systems, especialistas en soluciones Lutron para casas inteligentes en México. Si quieres integrar control de iluminación en tu proyecto, contáctanos. Hoy quiero hablar con ustedes de algo muy básico, pero es extremadamente importante en cualquier instalación eléctrica residencial, ya sea residencial, tradicional y hasta residencial premium. Y con esto de la evolución de la casa inteligente, creo que también se vuelve esencial en cualquier casa pequeña inclusive, ¿no? Y te voy a decir la razón del por qué y justo este episodio va enfocado en eso. Entonces, esto que te menciono que es bastante importante es el cable neutro, el cable eléctrico neutro. Este cable que normalmente está únicamente en los contactos. Y bueno, si tú eres alguien que no conoce respecto de electricidad, te doy un poquito de contexto. Normalmente en una casa en donde tú tienes un contacto eléctrico donde conectas, por ejemplo, tu teléfono celular o una laptop, tienes dos cables, que es la fase y es el neutro. La fase comúnmente le llamamos que es la línea, la que está viva, le pueden decir ahí tradicionalmente, y el neutro es el cable que complementa a este par de hilos, ¿no? Y bueno, cuando hablamos específicamente de casa inteligente y particularmente en el diseño de iluminación, este cable se vuelve bastante importante y es un elemento clave. La realidad es que aquí en México, en muchas instalaciones actualmente sigue sin considerarse este cable y eso termina generando problemas cuando queremos automatizar la iluminación pues de la casa. Normalmente, insisto, no es algo que se ponga en práctica. Y creo que esto también o sea, viene de la vieja escuela, pues, o sea, no es como que esté enseñado, pues, y normalmente a los técnicos electricistas, pues tampoco se les ha solicitado normalmente que pusieran este cable, ¿no? Pero bueno, ahora con este tema de la casa inteligente se vuelve algo importante y justo es lo que quiero platicarles el día de hoy en este podcast, ¿ok? Entonces, para que tengan un poquito de noción qué es el cable neutro, en una instalación eléctrica residencial tenemos tres conductores principales, ¿vale? Que es, como les mencionaba, la fase, el neutro y la tierra. La fase es el conductor que va a transportar la energía y el neutro es el retorno del circuito. Es decir, en un circuito eléctrico los electrones fluyen de positivo a negativo. ¿Y cómo es esto? Bueno, van a fluir desde el conductor fase, saldrán por ahí, se conectarán al dispositivo que vas a usar y va a regresar ese electrón por el cable neutro, ¿ok? Y por ahí tenemos un tercer cable que luego por ahí me lo andan confundiendo, que es la tierra física, ¿ok? La tierra es meramente un conductor para protección de los usuarios. Para eso fue diseñada la tierra física. Es decir, en caso de cortocircuito la referencia cambia y entonces esto ayuda, beneficia a que el cortocircuito se drene a la tierra y tal cual la tierra es física, ¿no? Me ha tocado en ciertas ocasiones que este cable está instalado, pero sorpresa, no está conectado a la varilla de tierra, sino simplemente lo dejaron ahogado ahí en un tablero o en algunas ocasiones, quizá no es como la mejor recomendación, pero bueno, terminan como atornillándolo a un poste de PTR o alguna varilla de la construcción. No me es como tan... Para mí no funciona eso, o sea, el deber ser es que tiene que estar la tierra, la varilla de tierra en tierra, pues colocada, porque lo ideal es que se le esté dando tratamiento para que sea, para que tenga una buena conducción, ¿ok? Pero entonces vamos a recordar, tenemos fase, neutro y tierra. Entonces, repito, el cable que no nos instalan normalmente
es el cable neutro. Inclusive cuando tengas, por ejemplo, ahí estás construyendo y tienes a un arquitecto, normalmente tampoco el arquitecto va a considerar en su presupuesto instalarte el neutro. Esto, a mi consideración al día de hoy, bueno, es algo que tenemos que estarle solicitando a los clientes. Y también deberías de, o sea, tú considerarlo en tu casa si es que lo quieres automatizar. O inclusive a lo mejor, aunque no lo quieras automatizar y pensando a futuro, pues que ya pongas ese cable neutro en los apagadores, porque te va a ser de bastante utilidad. Em, Sin este cable neutro en los apagadores va a ser un poco complicado automatizar. Al día de hoy lo podemos hacer, pero tiene sus salvedades que también te voy a estar platicando. ¿Ok? Entonces, el origen técnico del neutro, ¿de qué va? Em, Se origina, o sea, de dónde viene este cable neutro? Y ahí les va. Esto me voló la cabeza cuando lo aprendí, pues ya tiene muchísimo tiempo, quizá unos 20 años en la carrera técnica. Y esto va en función de lo siguiente. Los generadores eléctricos, o sea, cualquier generador eléctrico, me voy hasta la hidroeléctrica o, pues sí, hasta algún generador que tú puedas utilizar a gasolina, de estos que compras y le pones gasolina y lo arrancas y genera electricidad. Estos son generadores eléctricos y dependiendo la característica, bueno, normalmente van a ser trifásicos, ¿ok? De momento ahorita me voy a enfocar en los generadores trifásicos. ¿Y qué significa? Bueno, es que tenemos tres fases y cada una de estas fases está desfasada 120 grados entre sí. ¿Y esto por qué es? Bueno, es la posición y tiene que ver con la rotación de los imanes dentro del generador. Entonces, ¿cuántas veces pasa un imán dentro, o sea, cuántas veces rota el imán a 60 ciclos y que son la frecuencia 60 Hz? Si tú ves en un cargador te dice que son 60 Hz o que funciona a 60 Hz. Y entonces tienes los tres devanados, ¿no? O sea, tienes los tres devanados de la fase A, la fase B y la fase C. Y la conexión de estos devanados puede ser en delta o en estrella. Entonces, imagínate que es en delta, pues es un triángulo y este triángulo tiene tres puntas. Cuando tienes un devanado en delta, no tenemos una tierra, perdón, un neutro, no tenemos un punto común. Sin embargo, en generadores y en transformadores eléctricos que tenemos una estrella, devanados en estrella, es decir, tenemos los tres devanados, um, vas a dejar tres puntas sueltas y vas a hacer que las otras puntas de cada devanado coincidan al centro, te va a generar justo pues una estrella. Ay, no sé cómo explicártelo aquí. O sea, con mis manos pues, pero tienes una estrella y el punto central de esa estrella, que es la conexión de los tres devanados, va a ser el punto común. Y ese punto común es como le conocemos al cable neutro, ¿ok? Idealmente deberíamos de conectarle la misma carga a las tres fases para que el neutro o el punto central esté balanceado. Eso realmente en un circuito eléctrico y a nivel ciudad, o sea, creo que es bastante complicado, muy complicado, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes cargas y bueno, ya me metería en un tema bastante eléctrico, que la verdad es que vale la pena explicarlo, a veces creo que es muy bonito entender cómo funcionan las cosas. Em, pero bueno, el punto es que este cable, este punto central, es el cable neutro. Y este cable es justo el que hace que por ahí regrese toda la corriente, ¿ok? Entonces, em, a partir de este cable neutro es como podemos hacer que funcionen las cosas. ¿Por qué? Porque entre el cable neutro y la otra punta del devanado es como tenemos los 120 volts o 127 volts que comúnmente conocemos en casa, ¿ok? Si tú revisas un aparato, cualquier aparato, te indica que funciona, puede funcionar desde los 90 volts hasta los 220 volts. Normalmente los cargadores de las laptops, de nuestros teléfonos, funcionan de 90 a 220. ¿Ok? Entonces, este cable neutro, como les digo, es necesario. Y te pongo así el ejemplo. Tu laptop, el cargador de tu laptop o de tu celular, o la conexión que tiene tu televisión, forzosamente sí o sí necesita el neutro, ¿ok? El cable neutro. ¿Por qué? Porque bueno, internamente tiene una tarjeta electrónica que convierte de corriente alterna a corriente directa. Y para hacer esta conversión de corriente alterna a corriente directa, sí o sí necesitamos el cable neutro. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo por qué?
Si estos son dispositivos electrónicos, tu laptop, la televisión, tu cargador del teléfono, como por qué un dispositivo que vas a conectar en la pared para prender y apagar la luz y que tú físicamente le ves un foquito que prende o que tú lo puedes controlar con el teléfono, como por qué creerías que no ocuparía el cable neutro, ¿verdad? Entonces, o sea, la respuesta es sí ocupa cable neutro el dispositivo, pero entonces, ¿por qué no algunos dispositivos de control de iluminación no lo ocupan? Y te lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, te expliqué y te di una breve explicación de cómo es que funciona un transformador y un generador eléctrico, donde tenemos fase, neutro y la tierra física. Podemos tener 3 fases y un neutro, etcétera. ¿Ok? Y entonces, normalmente este cable neutro, en tu casa, en el transformador de la calle, el que sí luego escuchas que revienta, es porque le conectamos demasiada carga o alguien ahí hizo un cortocircuito. Desde ese transformador que es propiedad de CFE, salen 2 cables, nos mandan 2 cables que es la fase y el neutro que viene de ese transformador. Y esa fase y ese neutro se conecta a tu medidor. Y en este caso que sea monofásico. Si es trifásico te mandan las 3 fases o 2 fases, que ahorita no importa. Te mandan las fases, un neutro a tu medidor y de ahí tú ya lo conectas o tu electricista conecta del medidor a la caja de pastillas o de interruptores termomagnéticos, conecta el neutro. Y ese neutro viaja, al igual que la fase, viaja por todas las tuberías de toda tu casa. Sin embargo, los electricistas no comúnmente, no porque estén mal, ¿sabes? O sea, simplemente es algo que no se estilaba hace unos años, no bajaban del foco en la instalación de todas las tuberías hacia el apagador que tú tienes a la entrada de tu cuarto, de tu oficina, lo que sea, no bajaban este cable neutro. Por norma se supone que deberían de bajar la tierra física. Y a veces, bueno, la tierra física es como la solucionas, pero el deber ser es que debe de estar el cable neutro, porque la tierra física no es un neutro, ¿ok? Y aparte que va desnudo. Si ocupas la tierra física para que regrese ahí corriente y tú la agarras y haces tierra, te puedes dar, o sea, puedes darte un toque y eso pues claramente es un riesgo, ¿no? Entonces, este cable neutro, como te menciono, normalmente no lo ponen en los apagadores de ninguna casa, ¿ok? Idealmente, insisto, debería de estar colocado. Entonces, hoy 2026 es casi, ¿cómo decirlo? Es un deber ser que consideres que en todos los apagadores de tu casa debe de existir el neutro. ¿Por qué? Porque quizá mañana, en el 2027, en el 2028, la tecnología ya haya avanzado más. Bueno, no quizá, va a avanzar más. Los productos probablemente a lo mejor sean más económicos y el alcance que tendrán los productos para control de iluminación será mucho mayor, más masivo, por lo que cuando intentes instalarlos vas a tener problemas porque no tienes el cable neutro. Entonces, estás construyendo, ponte el cable neutro, pide que te pongan el cable neutro. Tampoco es que vayas a gastar mucha lana más. O sea, ya estás cableando los contactos, o sea, y vas a hacer una bajada, pues que te lo pongan. ¿Ok? Entonces, te mencionaba, ¿no? O sea, te hacía la relación de por qué si tu laptop y por qué si tu cargador de teléfono ocupan el cable neutro, por qué un apagador inteligente no lo ocuparía, ¿ok? Entonces, este es el verdadero problema cuando hacemos control de iluminación en una casa que desean que sea inteligente. ¿Por qué? Porque los dimmers, que son inteligentes, o los switches, que son inteligentes, y paréntesis, el dimmer es el que te permite subir y bajar la intensidad de la luz y el switch es simplemente un apagador todo o nada, pero inteligente, ¿ok? Que lo podemos controlar con el teléfono. Internamente, si tú lo destaparas y vieras la electrónica, claramente está muy o sea, está muy en pequeño los circuitos. No alcanzarías a ver, pero internamente traen una fuente de voltaje. Y una fuente de voltaje no es más que un convertidor de corriente alterna a corriente directa. Y este convertidor de corriente alterna a corriente directa, que es la circuitería que tú no alcanzas a ver,
necesita sí o sí el cable neutro, ¿ok? Aparte que estos dispositivos inteligentes incluyen radiocomunicación, traen un pequeño, vamos a llamarle un chip, que permite procesar la información, comunicarse vía Wi-Fi, comunicarse vía RF propietaria, lo que sea. Pero por esta razón, porque incluye un circuito electrónico, necesitas el neutro. Y entonces la pregunta es, bueno, ya existen dispositivos actualmente en el mercado de marca Lutron, marca Leviton y quizá otros que te dicen que no necesitan neutro. Por ahí si te vas, por ejemplo, a marcas como, no sé, Steren u otras marcas y compras un switch, no digo un dimmer, porque los dimmers, dependiendo de la marca, sí podemos instalar un dimmer que no ocupe neutro, pero ahorita te voy a explicar la razón. Pero los switches, los que te prenden la luz todo o nada, te garantizo que cualquier marca que ocupes te va a pedir el neutro, ¿ok? Lutron, hay un modelo de switch que no te pide neutro o que puedes no instalarle el neutro, idealmente hay que instalarlo, pero hacen ahí un truco que es el que te voy a explicar. Entonces, cuando no tienes el neutro en la pared, en el apagador, el dimmer, la electrónica como la diseñan es que ese neutro lo cierran a través de la lámpara, ¿ok? Del foco que tienes instalado. Y aquí nos metemos en un tema. ¿Por qué? Porque para que esto se cierre, debe de haber una carga mínima instalada en el foco, ¿ok? Y el tema es que si actualmente estamos manejando focos LED, los focos LED tienen ya muy poquita carga. Estamos hablando que hay unos modelos que te consumen 3 watts, 5 watts, dependiendo del fabricante, ¿ok? Y con esa carga mínima es como puede llegar a ser el cierre del circuito del dimmer. Si tú lees los dimmers, la ficha técnica, y te lo invito a que lo hagas en cualquier marca, te va a decir cuál es la carga mínima que necesita tener conectado en el foco si no tienes el neutro, ¿ok? Si no tienes el neutro, ocupará una carga mínima. Si no cumples con ese requisito, ya empiezan los problemas porque entonces el dimmer, por más que intentes, no va a prender, ¿ok? Y ahí está la razón del por qué necesitas el neutro. Y eso te estoy hablando del switch, ¿ok? Ahora, si me voy al dimmer, el dimmer recuerda que te gradúa la intensidad, sube y baja la intensidad. Los problemas más comunes son focos LED que no apagan completamente. O sea, si tú le conectas un foquito a un dimmer atenuable sin neutro, puedes ver esto, que el foco LED no se apaga al 100%, ves como una luz de vela si es de noche, ¿ok? O puedes observar también que si apagas el dimmer, hay un ligero parpadeo cuando la luz debería de estar apagada. Y esto también ocurre con los switches, ¿ok? Cuando haces la atenuación, puedes ver que es medio inestable. ¿A qué me refiero? Si el rango de atenuación en teoría es como del 7% al 100%, vas a poder observar que a lo mejor del 7 al 50%, ¡pum!, sube muy rápido. Casi, casi ese fue su máximo grado de atenuación, y del 50 al 100% prácticamente no ves ninguna diferencia en la atenuación, ¿ok? Um, y quizá cuando esté encendida la luz al 100% o que esté atenuada la luz, puedes ver cómo de repente hay unos destellos en la luz, ¿ok? Y eso se debe a que no tienes el neutro, ¿ok? Y lo está cerrando, o sea, el neutro, el dimmer lo está cerrando a través de tu foco. Y bueno, aquí me voy a meter en otros temas de incompatibilidades con los focos LED, que si es forward face o reverse face, que no es el caso en este momento de este podcast, ¿ok? Entonces, como te mencionaba, estos son los dos problemas típicos cuando no tienes un cable neutro y deseas ocupar un switch o un dimmer inteligente, ¿ok? Entonces, conclusión hasta el momento es: necesitas tener el cable neutro para que el dimmer que instales funcione de mejor manera y que no tengas problema, ¿ok? Entonces, estos detallitos se pueden solucionar con ciertas marcas. Por ejemplo, en Lutron hay algunos dimmers y switches que no ocupamos el neutro. Y apenas me pasó en esta semana con un cliente. Le instalamos switches que no ocupaban neutro. Em, Al final, todo parecía bien, era de día, eran lámparas de exterior. Nos fuimos y, oh sorpresa, en la noche nos manda el cliente una fotografía
de un par de zonas en donde la luz se veía como luz de vela o como que tintineaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Lutron hay un producto que se llama LUT-MLC y este producto no es más que un estabilizador de corriente que permite eliminar la corriente residual, mejorar la atenuación y en teoría internamente hace que se cierre el circuito. ¿Por qué? Porque lo instalamos a la salida del dimmer, es decir, entre la conexión del foco y el dimmer y el neutro directo, ¿ok? Estamos como agregando esta carga adicional que el foco no está generando, ¿ok? Entonces, esto ya es o sea, se soluciona, se hace mucho, no te lo voy a negar, o sea, se hace mucho en instalaciones, se ocupa bastante esta solución, pero idealmente no deberíamos de ocuparla, ¿ok? Esto es como la solución que nos da el fabricante porque él sabe que actualmente, y no nada más en México, en Estados Unidos también, no tenemos el cable neutro, ¿ok? Entonces, ya te expliqué el problema, ya te expliqué cuál es en general la problemática de no tener el neutro y cuál sería aquí te va la solución correcta. Entonces, simple, coloca el neutro en la caja de tus apagadores, ¿ok? Vas a tener entonces la fase, el neutro y los regresos. ¿Cuántos regresos? Los que tengas cableados por la habitación, ¿ok? Si son dos, tres, ahí estarán entonces neutro y la tierra física y los regresos. Cuando hay neutro, cuando lo tenemos, entonces el rendimiento del dimmer o del switch aumenta, ¿sí? No tenemos estos parpadeos, el flickering también desaparece del foquito LED. Hay mejor compatibilidad con los focos LED, hay una mejor atenuación, lo que te explicaba. Si tienes una rampa del 7% al 100%, entonces esta rampa va a ser lo más lineal posible. Entonces, si tú en el teléfono estás viendo que marca que es el 30%, en el foco realmente vas a ver un 30% y no va a ser como de golpe. ¿Por qué? Porque tienes el neutro. Y una vez que la lámpara esté atenuada, 20, 30, 50, 70, tú vas a poder observar que la luz está muy fija. No parpadea, no tintinea porque tienes el neutro en el dimmer o en el switch, ¿ok? Porque pusiste en la caja el neutro. Entonces, la recomendación si estás en la construcción es pídele a tu electricista, pídele a tu arquitecto que te pongan el neutro en todas las cajas de todos los apagadores, ¿ok? Digo, si me dices, es que es el área de servicio, es que es el área a lo mejor del garage. Yo sí pido el neutro en todos los espacios. ¿Por qué? Porque, insisto, ya la automatización residencial cada vez es más accesible. Entonces llegará un punto de la vida de la casa que quizá desees automatizar todos los espacios por practicidad, porque le puedes decir a tu asistente de voz que te apague la luz, porque con el teléfono puedes salir de vacaciones y apagar todas las luces y que no se te quede ningún espacio encendido, ¿ok? Entonces por esa razón yo sí pido el neutro en todos los espacios. ¿Sale? A veces cuando no tienes la chance de poner el neutro y quieres hacerlo, los tubos ya no te dan porque ya pasan muchos cables por ahí o porque te dicen que tienen que romper y es algo que ya no vas a hacer. ¿Ok? Me pasa el día de hoy que visitamos clientes nuevos que desean automatizar y se les dice que tienen que poner el cable neutro y a veces por esta razón el proyecto no camina porque se vuelve un poco complicado instalar el cable neutro. ¿Ok? Entonces, para hacer el cierre de este pequeño podcast y que te lo lleves, el cable neutro parece un detalle pequeño, pero es fundamental para que los controles de iluminación funcionen correctamente. Y cuando hablamos de casa inteligente, la infraestructura eléctrica es tan importante como la tecnología. Si no hay neutro, la experiencia no será la misma. ¿Ok? Entonces, el neutro se vuelve la base de cualquier sistema de control de iluminación inteligente. Y no importa la marca, sea Leviton, sea Lutron, sea Cooper Devices, sea dispositivos que compras en Amazon, la marca que tú me digas tendrá siempre un mejor rendimiento si le colocas un cable neutro, ¿vale? Entonces ya te la sabes, para tu siguiente construcción o para tu obra nueva, lo que tú necesites, ponle un cable neutro, ¿va? Hasta aquí quedó este podcast. Ojalá te haya gustado. Si tienes alguna duda de cómo hacerlo, me quieres contactar, escríbeme por mensaje directo, déjame comentarios y te veo en el siguiente
podcast. Recuerda, esto es Switch, el podcast de tecnología. Saludos.